de la plasti, de la guerra de almohadas, de la música o de las cajas. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¡Las cajas! Las cajas lo que más. ¿Y vamos a volver a hacer muchas cosas con las cajas? Sí. ¿Sí? Vale. Y después el sitio de juego es fantástico porque con cajas y unas cucharas está todo hecho. Porque aquí son felices, pueden hacer ruido, pueden correr, pueden gritar, pueden imaginarse historias. Está muy bien. Que se agradecen estos eventos, la verdad. Para os papás e para as mamás no bebés é un xeito novo de entender a arte, é alegría, e son sorrisos, son cantigas, son agarimos, e para os que traballamos en bebés é un reto máis poder traballar con nenos, cos pequerrechos, como os grandes entendedores de arte. A iniciativa é unha iniciativa xenial que cubre un espacio que é fundamental de idade, no que case os pais non temos cousas, é un festival xenial. Estamos muy contentos de que nos hayan invitado a Nubebés, a Pontevedra, y por hacer un festival para la primera infancia que es muy necesario y además está hecho con mucha sensibilidad, con todas las actividades que hacen, que son súper completas, ¿verdad? Y felicitarles porque está yendo de maravilla, vamos, en la Gran de Almohada se lo estaba pasando la gente genial. Sí, las entradas han agotado en todos los pases, en todos los espectáculos. Vamos a regalar a túa chupeta a Roque? No. Dille o ano que ven regalamos ya. Para 03 hai poquísimos obradoiros e é super importante porque os profesionais desta etapa necesitamos formarnos e ir evolucionando. Nubebés nos abre unha venta para poder aprender sobre cancións, psicoloxía, cousas que quizás no día a día para nós son super necesarias, pero non temos acceso a elas desde que nos formamos e estudiamos. Entonces demandamos máis obradoiros deste tipo, sobre todo para nós, e non só para nós, sino tamén para os nenos, para poder axudarlles a eles, porque é a etapa máis importante, é desde onde se empeza a crecer e a formar os cativos. Nosotros ahora acabamos de venir de un contacuentos con música en la Casa de las Campanas y la verdad que a ella le encantó, que estuvo todo el rato bailando, jugando con el resto de los niños, tocando las palmas. Bótase en falta así actividades para facer cos pequenos, que no noso caso que ainda non teñen un aniño, ainda así hai moitas actividades que facer con eles, que parece mentira, pero sí. Casi nunca organizan nada para los bebés y
tanto para ellos, para pasar un buen rato, como para enseñarnos a nosotros también. Me parece muy interesante y dar las gracias. ¿A todos nuestros amigos que vinieran o que no? ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que nos lo pasamos genial de bien! Hello.